Volver a casa debería ser sinónimo de paz, pero para mí fue un punto de inflexión. Cuando subí a mi habitación esa noche, no solo vi mis cajones revueltos, sino que también se derrumbó mi sentido de pertenencia. Era como si me hubieran borrado de mi propia casa, sustituido mi presencia por una caricatura conveniente, un papel decorativo que encajaba en los planes de otros. Las fotos que antes estaban en la estantería del pasillo, cuidadosamente colocadas, en orden cronológico, habían sido retiradas y sustituidas por marcos de la infancia de Cayo, los logros de mi hermano y los viajes familiares que se habían producido mientras yo trabajaba noches enteras en fríos laboratorios, tratando de descubrir formas de prolongar vidas. Me pregunté cuántas veces había ignorado pequeñas humillaciones disfrazadas de indiferencia. Recordé los cumpleaños en los que mis regalos eran entregados apresuradamente, mientras que el pastel de Cayo era objeto de discursos, las cenas, en las que mis novedades sobre las investigaciones eran ignoradas por conversaciones sobre promociones de seguros o barbacoas de fin de semana. Me adaptaba, sonreía, intentaba encajar en su molde, tratando de convencerme a mí misma de que la sangre era suficiente para justificar el esfuerzo unilateral. Y allí, frente a mis cosas desordenadas, a la cama ocupada por una prima lejana, me di cuenta de que mi lugar nunca había existido en ese entorno como un espacio legítimo, sino como un rincón temporal donde se me toleraba mientras no molestara. Llamé a Elena esa madrugada, sentada en el suelo del baño, y lloré sin vergüenza. Ella no dijo mucho, solo me escuchó hasta que pude articular el pensamiento que hasta entonces había evitado. No quería seguir intentándolo. Por la mañana, formalicé todo con Roberta, la abogada que ya me había ayudado con la compra de la casa. Ella fue directa. Tienes todos los documentos, los límites están bien definidos, han invadido tu espacio y han incumplido cláusulas claras del contrato. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, que tenía poder. Con su apoyo, inicié los trámites formales. Solicité un peritaje de los daños, envié registros de las infracciones y propuse alternativas legales. La respuesta no tardó en llegar. Mensajes llenos de dramatismo, acusaciones, intentos de hacerme retroceder. Cayo me acusó de ser fría, de tratar a la familia como una empresa. Mi madre me envió audios llorosos, diciendo que todo eso era solo una fiesta, que nadie imaginaba que te ofenderías tanto. Solo respondí por correo electrónico. Fui objetiva, fría, quizás por primera vez. Cuando mencioné la empresa de administración inmobiliaria, el pánico en los ojos de Pino de siempre. Beatriz fue inmediato. ¿Vas a dejar que extraños vivan aquí?, gritó. ¿Gente que ni siquiera conocemos, compartiendo la misma cocina? Bienvenida a la vida real, Beatriz, respondí. La empresa lo organizó todo en pocos días. Contrataron un equipo de limpieza, hicieron inspecciones y pusieron mi apartamento en venta. Mientras tanto, recibí la confirmación del puesto en Suiza. La propuesta era concreta: un salario excelente, infraestructura de vanguardia y un equipo internacional liderado por nombres que solo había leído en publicaciones académicas. Era todo lo que había soñado en mi vida profesional. Y, irónicamente, llegó la misma semana en que me redujeron a una presencia prescindible en mi propia familia. Se lo conté a Elena, que lo celebró por mí con más entusiasmo que cualquier miembro de mi familia. A la semana siguiente, mientras Cayo intentaba reunir documentos para forzar mi venta, yo ya estaba organizando mi mudanza. Cada objeto que guardaba en una caja era como un capítulo cerrado. Libros marcados por noches en vela, batas que aún olían a reactivos, cuadernos garabateados, cartas antiguas de mi padre, que, a diferencia del resto de la familia, siempre me había animado en silencio. Cuando se enteró de mi marcha a Suiza, mi madre apareció en mi habitación. Estaba pálida, con la mirada cansada. ¿De verdad te vas?, me preguntó, como si aún esperara que le pidiera perdón. Sí. ¿Y vas a dejar todo esto atrás? Miré a mi alrededor. Una casa que me excluía, un hermano que me manipulaba,
una madre que siempre hacía la vista gorda ante todo. No lo estoy dejando. Me llevo conmigo lo que importa. Ella no respondió. Días después, llegaron los primeros inquilinos. Un profesor de literatura con su esposa, educados, discretos, más respetuosos con mi espacio que mi propia familia. Cayo intentó impedirles la entrada, pero recibió una notificación de la abogada. Su intento quedó registrado y cualquier nueva infracción acarrearía multas elevadas. Empecé a recibir informes mensuales de la empresa. La casa se mantenía en orden. Mi madre, según lo acordado, podía seguir en el anexo, pero no tenía acceso a las zonas privadas ni poder de decisión. Sus quejas iniciales cesaron cuando se dio cuenta de que estaba protegida por cláusulas que yo misma había incluido. En el laboratorio de Ginebra, me redescubrí. Tenía libertad para crear, trabajar con gente que me miraba a los ojos, que leía mis artículos, que me escuchaba cuando hablaba. Mis días eran intensos, pero llenos de propósito. Había cambiado el silencio de la exclusión por un entorno en el que mis ideas tenían peso. El correo electrónico de Cayo llegó una fría noche de noviembre. Era largo, vacilante. Me contaba el embarazo de Beatriz, sus dudas como futuro padre, lo mucho que echaba de menos cuando yo aún vivía arriba. Entre líneas se leía una petición de reconciliación, pero también miedo. Miedo de enfrentarse a la familia sin mí. Miedo de reconocer que se había equivocado. Respondí con educación. Le felicité por el embarazo y le compartí algunos datos de las pruebas clínicas, que estaban saliendo bien. No me extendí. Solo marqué el comienzo de una nueva etapa entre nosotros. Fría, respetuosa, distante. Volvió a escribirme semanas después, esta vez adjuntando una propuesta formal de compra. El precio era justo. Condicioné la venta a 2 cosas: que mi madre tuviera garantizada la vivienda con un contrato vitalicio y que un porcentaje del valor se donara a un fondo de becas en nombre de nuestro padre. Aceptó. Y entonces, por fin, corté el cordón umbilical. Vendí mi parte y me despedí de la casa sin mirar atrás. La última visita que recibí fue la de la tía Estela, la hermana mayor de mi padre. Trajo un cuaderno de notas donde él anotaba sus pensamientos. «Escribía sobre ti más de lo que imaginas», me dijo. Una de las frases se me quedó grabada. Mi hija tiene luz propia. Solo tiene que entender que no necesita suplicar por reconocimiento. Guardé el cuaderno en la maleta. Un año después, volví a Boston para una conferencia y acepté cenar con mi madre, Cayo, Beatriz y la pequeña Elisa. La conversación fue contenida. Intercambiamos frases educadas. No hubo abrazos ni lágrimas. Pero cuando Beatriz puso a Elisa en mi regazo y la niña me sonrió, algo se rompió. No de dolor, sino de alivio. Mi madre me tocó el brazo al salir. ¿Vas a volver? A vivir no. Ella asintió. Por primera vez, sin drama. Esa noche, en mi habitación de hotel, comprendí que ya no era la mujer que aceptaba migajas emocionales. La pancarta decía: la familia es para siempre. Pero aprendí que la familia, en realidad, es aquello que respeta, acoge y da espacio. El resto es solo obligación disfrazada de afecto. Y yo ya no vivía de eso. Prefería lo desconocido de la libertad al confort de la exclusión. Hoy, cuando camino por los pasillos del laboratorio en Ginebra, donde me llaman por mi nombre, donde mis ideas construyen caminos, donde mis errores se corrigen con empatía y no con desprecio, sé que tomé la decisión correcta. Renuncié a intentar encajar en un lugar que nunca fue para mí y gané el mundo. Y si tú, al leer esto, sientes que eres el eslabón débil de tu familia, la pieza que siempre sobra, ten claro que quizás solo seas la única que se niega a vivir en la sombra. No es tu obligación ser aceptada donde no hay espacio para tu existencia completa. Elige tú. Y si es necesario, redefine el concepto de familia. Porque, al contrario de lo que dicen, no es la sangre lo que une. Es el respeto.